Bueno compañeros, en esta ocasión vamos a hacer la socialización del protocolo de uso de dipirona de la institución de Red Salud Armenia S. ¿Por qué? Porque este medicamento ha sido muy controversial y en muchos países ha sido incluso prohibido, pero en otros países ha sido incluso de primera línea. En Colombia incluso han publicado documentos que entran en esta discusión, en el por qué sí, en el por qué no, en el riesgo o el beneficio, en las virtudes y en las reacciones tan peligrosas que pudiese tener este medicamento. Sin embargo, en Colombia tenemos un ente regulador que es el INVIMA, y ya para 2015 se reunieron en una comisión revisadora en la sala especializada de medicamentos y productos biológicos y generaron un documento con recomendaciones puntuales acerca del uso de la dipirona. Vamos a hablar un poco sobre estas recomendaciones, que es en la que se basa el protocolo de uso de dipirona de nuestra institución. Como primero hay que tener en cuenta las indicaciones, y la indicación puntual está tal y cual está escrita en este momento. Es un analgésico antipirético de segunda línea en casos de dolor o fiebre moderados o severos que no han cedido a otras alternativas farmacológicas, analgésicos no narcóticos y no farmacológicos. Entonces, insisto, para manejo del dolor y fiebre, pero de segunda línea cuando no haya cedido a otras alternativas. Y el uso pediátrico es exclusivo responsabilidad del especialista. El protocolo contempla incluso que si se va a utilizar en población pediátrica, solo sea bajo riesgo vital y con una evidente justificación en historia clínica para su uso. Pero debe quedar claro que el uso pediátrico es solamente bajo responsabilidad de la especialista, es decir, el pediatra. Contraindicaciones, existen múltiples contraindicaciones y queremos un poco recordarlas. La hipersensibilidad conocida, es decir, que ya conozcamos que el paciente haya tenido una reacción previa a la dipirona, es una contraindicación clara y evidente. Si tenemos el antecedente conocido de un síndrome de asma por analgésicos, una intolerancia conocida a otros analgésicos como diclofenaco, ibuprofeno, indometacina, naproxeno e incluso el acetaminofén, que haya generado tras esta toma de estos medicamentos un broncoespasmo, una angedema, una urticaria o una reacción anafilactoide, es una contraindicación clara para su uso. Otras contraindicaciones: pacientes con deficiencia genética de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, difícil conocerlo pero sí está documentado, es evidentemente una contraindicación, y otros que tengan alguna alteración de la función de médula ósea, que hayan sido sometidos a algún tratamiento citostático, evidentemente está contraindicado por el riesgo de generar una depresión medular. Está contraindicado entonces también en neonatos y lactantes menores de 3 meses o menos de 5 kilogramos de peso corporal, pues no hay como mucha evidencia sobre su uso en esas edades, y en los lactantes menores de un año por vía intravenosa también está igualmente contraindicado. El documento del INVIMA también aclara que está contraindicado en el tercer trimestre en el embarazo y durante la lactancia. Conocemos la reacción que puede generar el uso de dipirona, que puede generar hipotensión. Entonces, en un paciente hipotenso o una situación hemodinámica inestable, está evidentemente contraindicado su uso. Otras contraindicaciones entrarían la inyección intraarterial, la úlcera péptica, la insuficiencia hepática o renal grave, alguna alteración hematológica conocida o un síndrome de Lyme, que es una necrosis epidérmica tóxica rara, pero si llegase a haber, en estas ocasiones no se debe utilizar el uso de la dipirona. Ahora, la guía para la atención clínica integral de paciente con dengue, publicada en el 2010 por el Instituto Nacional de Salud y la OPS, contraindica claramente el uso de la dipirona. Y aquí les dejo la parte. Los antiinflamatorios no esteroideos AINES y los salicilatos están contraindicados en pacientes con dengue y no se debe utilizar ningún medicamento por vía intramuscular. Y la dipirona debe ser considerada para manejo exclusivo de segundo y tercer nivel y no se debe administrar intramuscular ni en paciente pediátrico, y cuando se utilice se debe informar el riesgo. Entonces pilas, porque en la auditoría el auditor ha informado que ha encontrado un sobreuso de este medicamento y es importante reconocer los riesgos, las contraindicaciones para poder hacer un buen uso de la dipirona. Efectos adversos pues son múltiples, digamos que conocidos muchos, equiparables con otros medicamentos. Están los efectos cardiovasculares, que es el conocido como la hipotensión, el respiratorio, que es principalmente el broncoespasmo, reacciones dermatológicas como un rash, una urticaria, la necrosis epidérmica tóxica que ya hemos hablado, un pemphigo vulvar, alteraciones endocrinas, hablan o lo relacionan pues con el tema de la porfiria, las reacciones gastrointestinales que van desde náuseas, vómitos, irritación gástrica, complicaciones como la úlcera péptica, las alteraciones hematológicas donde conocemos pues la granulocitosis, la anemia hemolítica y la anemia plástica. Su incidencia es un poco de discusión, pero evidentemente está documentado que están relacionados con el uso de la dipirona.
la reacción anafiláctica como desde el punto de vista inmunológico, y desde el punto de vista neurológico puede generar como cuadros de somnolencia, cansancio, dolor de cabeza, muy inespecíficos. El documento, esta acta del 2015 que generó el INVIMA, también hace referencia acerca de unas precauciones y advertencias de las que queremos discutir un poco. Principalmente está la indicación del uso pediátrico, que debe ser bajo responsabilidad del especialista, es decir, en primera instancia no se debe utilizar en nuestro primer nivel y solamente en riesgo vital se podría considerar su uso. No se recomienda el uso concomitante con otros AINES. El medicamento debe ser empleado por periodos cortos y si se va a emplear por más de una semana debe ser justificado claramente en historia clínica. Deberá hacerse un control de la presión arterial previo al inicio del uso de este medicamento, pues ya conocemos que puede generar hipotensión. Esta reacción de hipotensión está directamente relacionada con la dosis de medicamento administrado y por la vía en la que se administra, siendo mucho más frecuente cuando es vía intravenosa, dosis elevadas, incluso con las infusiones rápidas. Entonces precisamente la idea es pasarlo diluido y con una infusión lenta, 15-30 minutos aproximadamente. También es importante identificar que cuando estoy haciendo un tratamiento prolongado se debe hacer un control de cuadro hemático, ¿sí? Para definir si está presentando algún cambio que me indique la suspensión del medicamento. Claramente pacientes con disfunción renal o insuficiencia renal está contraindicado y no se debe utilizar, o más bien utilizar con mucha precaución, el paciente que tenga historia de úlcera péptica, y pues hacen mucha claridad que su uso es netamente intravenoso y no intraarterial, porque podría causar necrosis o amputación incluso de la extremidad en donde se esté realizando la administración del medicamento. Para esto entonces hay como un procedimiento para administración, y entonces de vía intramuscular podemos administrarlo, sí. Vía intravenosa también se puede administrar, pero intravenosa no directa sino diluida. No se recomienda, recordemos, la administración directa del medicamento, porque obviamente aumenta el riesgo de la aparición de los eventos adversos. Y entonces se debe utilizar infusión intermitente diluida en 100 centímetros de solución salina y pasar en 15 a 30 minutos. Recordando que la dosis diaria de la dipirona en adultos no debe exceder 4 gramos. Pilas, 4 gramos. No deben ser más de 4 gramos al día. Podremos encontrar documentos diferentes que hablan de dosis mayores, 6, 8 gramos al día. Sin embargo, el protocolo que adoptó la institución contempla que la dosis máxima al día es de 4 gramos, así que hay que hacer cumplimiento al mismo. Ahora, como ya sabemos, en población pediátrica no se recomienda, no se utiliza y debe ser utilizado solamente bajo indicación del especialista. Pero en caso de utilizarlo, recordemos que la dosis varía entre 10 a 15 miligramos por kilogramo dosis. Recordando igualmente que sus infusiones no deben exceder 1 milímetro por minuto y que durante la administración se debe controlar como la presión cardíaca, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración. Otras vías como la vía rectal y la vía subcutánea, si bien están documentadas, la vía rectal principalmente en algunas publicaciones, el INVIMA no la tiene autorizada para ese uso y no recomienda el fabricante su uso por estas vías, así que el protocolo no contempla que podamos utilizar este medicamento por otras vías. Eso es todo. El protocolo pretende ser muy puntual y claro, y por eso quiero hacer énfasis nuevamente en la indicación. Es un analgésico antipirético de segunda línea en casos de dolor o fiebre moderados o severos y que no han seguido a otras alternativas farmacológicas. Insisto, dolor, fiebre de segunda línea y que no ha recibido otras alternativas. Documentemos claramente el uso de la dipirona en caso de hacerlo en nuestra historia clínica y ciñámonos a las recomendaciones que publica el registro INVIMA, pero más aún al protocolo que es de obligatorio cumplimiento del uso de la dipirona en esta institución. Y recordemos que el uso pediátrico es solamente responsabilidad del especialista, así que no podríamos utilizarlo en el primer nivel, sino en un segundo o tercer nivel. Y solamente en caso de riesgo vital podríamos utilizarlo y el protocolo lo contempla, pero documentemos claramente su uso. De todos modos, el documento queda publicado en nuestra biblioteca virtual para hacer lectura y para que lo profundicen. Espero les haya gustado y quedo pendiente.